Gran noticia, podemos verla físicamente en un vídeo, una nueva cámara descubierta en el interior de la Gran Pirámide. Llevábamos mucho tiempo esperando una noticia como esta. A mí me recordaba, hablando con Javier Sierra esta tarde, me recordaba a lo que había sucedido en el año 93, hace 30 años, cuando apareció la primera habitación de Gantenbrink en ese canal sur de ventilación, mal llamado de ventilación, de la Cámara de la Reina en la Gran Pirámide. Ahora, el faraón Keops parece que nos ha desvelado uno más de los muchos secretos con que aún cuenta. Se trata de una habitación descubierta justo detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide. Hoy entramos por la cara norte, los turistas entramos por la cara norte por una habitación, el famoso, la famosa pozo de Al-Mamun, esa galería de Al-Mamun del siglo IX. Sin embargo, la entrada original de la pirámide está unos metros por encima, donde vemos esos bloques formando una entrada a dos aguas, bajo la cual hay una representación de un horizonte, parece un jeroglífico antiguo, y por debajo ese acceso que va a dar a una galería descendiente que lleva directamente a la cámara llamada del caos, la cámara subterránea. Pues bien, justo detrás de esos dinteles, que están inclinados así a dos aguas, en el año 2016 el Scan Pyramids, ese proyecto Scan Pyramids, detectó la presencia de un vacío que junto con ese otro gran vacío de 30 metros por encima de la gran galería, bueno, pues suscitó mucha polémica porque algunos críticos, como el propio Zahi Hawass, no tenían mucha fe en este sistema de teledetección y que ahora ha tenido que reconocer que se trata de un grandísimo descubrimiento. ¿Qué es lo que han encontrado este equipo japonés, francés, internacional, Scan Pyramids? Bueno, pues ha encontrado una habitación de 9 metros de profundidad, también con una techumbre a dos aguas, más o menos 2 metros de ancho y 2 metros de altura en su altura máxima, es decir, una habitación increíblemente grande, que realmente no sabemos para qué servía, pero que, según los investigadores, parece que sirve para aligerar el peso de algo que pueda haber arriba, detrás, no sabemos, pero que seguramente puede ser la antesala de una nueva habitación. Lo que sí que es cierto es que esta nueva habitación de 9 metros de longitud a mí me recuerda mucho a la última de las cámaras de descarga descubierta por Howard Weiss en la década de 1830. Esta habitación tiene también al final un escalón que no sabemos para qué sirve, pero que tiene el mismo aspecto, la misma estructura. Desconocemos qué es lo que está representando. Hay algunos arquitectos que ya lo señalaron en los años 60-70 que estas habitaciones en realidad no están descargando nada y que debían de tener quizás pues alguna otra finalidad que hoy se nos escapa. Pues bien, esta nueva habitación tiene exactamente el mismo aspecto que tiene la última de las cámaras de descarga descubiertas por Howard Weiss sobre la Cámara del Rey, que en un principio, como digo, parece que estaban aligerando el peso de la pirámide. Que esté esta habitación con una estructura muy similar desde el punto de vista arquitectónico en la cara norte, detrás de esa entrada principal, bueno, pues no sabemos qué es lo que estará descargando o aliviando. Como digo, la habitación se conocía desde el año 2016 y la confirmación en los últimos meses por esta técnica de muones, ya recordad, ¿no? La medición por medio de unos paneles de partículas
cósmicas que llegan desde fuera de la atmósfera y atraviesan la piedra, y si tú conoces la densidad de la piedra, puedes medir un poco la frecuencia, la llegada de esas partículas y saber dónde hay huecos, dónde hay vacíos en la piedra. Se criticó, ¿no?, que se hablara de habitaciones cuando hace 5 o 6 años aparecieron los primeros estudios. Ahora esas anomalías, esas habitaciones secretas se han convertido en una habitación real. ¿Por qué? Porque los investigadores, al descubrir que la habitación estaba prácticamente lindando con los bloques exteriores de la pirámide, han hurgado entre las junturas de varios bloques y han buscado un punto a través del cual poder introducir una cámara endoscópica con una luz y poder explorar lo que hay en el interior. Esto es asombroso, ¿no?, porque yo, por ejemplo, he estado cientos de veces, ¿no?, en este mismo punto y en este mismo lugar en donde ahora se ha introducido la cámara, ¿no? He estado en infinidad de ocasiones en este lugar donde están estos 4 símbolos, ¿no?, que parecen ser modernos, parece ser un tipo de escritura moderna, o no sabemos si una broma de alguien, pero que todavía no ha sido descifrado, si es que tiene realmente un significado, ¿no? Y todo ello abre pues una perspectiva y posibilidades muy amplias, ¿no? Se confirma, punto 1, que la Gran Pirámide está llena de habitaciones, de cámaras secretas, ¿no? El propio Zahi Hawass ha señalado que podría estar ya anunciando un poco lo que él siempre ha sospechado, ¿no?, que el enterramiento real del faraón Keops se encuentra en otro punto de la pirámide y que todavía está esperándonos a ser descubierto. Y lo que hemos descubierto hasta ahora, esa llamada cámara de la reina, esa llamada cámara del rey, bueno, pues realmente no son los enterramientos de absolutamente nadie, sino que pudo haber sido pues un señuelo para esquivar, ¿no?, la acción de los ladrones. Cuando leía la noticia esta tarde me hizo mucha gracia, ¿no?, porque recuerda un poco, los que hayáis leído mi novela La pirámide blanca, la historia de esas cámaras ocultas que yo describo en la novela. No voy a hacer de spoiler, ¿no?, en la historia, pero realmente donde ha aparecido esta habitación es donde yo ubicaba precisamente una habitación a partir de la cual se accede a otros puntos. Pero claro, yo la ubicaba ahí porque sabía que en 2016 se había encontrado esta habitación. Tampoco me voy a colgar una medalla como profeta, ¿no? Pero bueno, el testimonio de Hawass dando valor a estas habitaciones parece, ¿no?, parece que nos está, bueno, pues dando alas a iba a decir a una ensoñación, no, realmente la cámara está ahí, la podemos ver, ¿no? E insisto, hablando con Javier Sierra, a mí me recordaba esa historia, ¿no?, tan viva en el año 93, cuando apareció en algunos periódicos, en la prensa, el descubrimiento de esa habitación, ¿no?, de Gantenbrink, y que en aquella época, pues hace 30 años, no había otros medios, ¿no?, más que lo que pudieras ver en algún periódico, no había internet, no había noticias como ahora, que buscas en Gran Pirámide en la sección de noticias de Google y aparecen todas las referencias de todas las publicaciones. La publicación en la revista Nature, por ejemplo, da muchos datos sobre este nuevo hallazgo, y puedes leer entre líneas cómo ha sido ese proceso desde hace prácticamente pues casi una década para poder ir eliminando evidencias, descartando, mejor dicho, datos, hasta finalmente confirmar que allí había a todas luces una cámara, pedir permiso a las autoridades egipcias para poder explorarla e introducir esta cámara para que este equipo multidisciplinar, este equipo internacional, liderado por japoneses y franceses, japoneses de la Universidad de Nagoya, con esa técnica tan revolucionaria de los muones, haya podido finalmente demostrar que donde ellos decían que sospechaban que había una cámara, allí realmente ha aparecido esta nueva habitación. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, esta noticia express que hemos realizado a toda pastilla para intentar desvelar una vez más uno de los grandes secretos que todavía nos está
ocultando el faraón Keops, y que seguramente en las próximas semanas, en los próximos días, tendremos más información sobre este nuevo descubrimiento, una nueva habitación en la Gran Pirámide. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dadle al me gusta si os ha gustado este vídeo, compartidlo en las redes sociales. Si creéis que somos merecedores de alguna donación, de algún aporte, en el botón de gracias debajo del reproductor del vídeo, debajo del player, ahí lo podéis hacer. Y nos seguimos viendo aquí, atentos, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.